haciendo una revisión. ¿Qué son los nouns? Son los sustantivos, el sujeto o la cosa de las que se habla en la oración. Que pueden ser personas, animales o cosas, ¿no es cierto? Esos van a ser los nouns. Y luego habíamos hablado de los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Aquellos que califican al sujeto. Al sujeto, en este caso noun, ¿no? Nos van a dar una información más del noun. Y en una oración también podemos tener los adverbs, los adverbios. ¿Y qué función van a cumplir los adverbios? You know? What the adverbs can do in a sentence. ¿Qué hace un adverbio en una oración? Kind of give the sense. Maybe give more information about the adjective. Maybe about the noun. O maybe another adjective, adverbs, ¿no? Un adverbio nos va a dar una información más, nos va a complementar, ya sea el noun o un adjetivo, o también puede usarse con otro adverbio. Okay, definition. An adverb is a word that improves the adjective, the verb which is related to place, time, circumstance, and more. There are 5 basic types of adverbs that produce more details of a verb. Nos va a dar más detalle del verbo en la oración. The adverbs ends with a suffix li. Generalmente van a ver y van a reconocer que un adverbio va a terminar en lo que es el li. Ya habíamos visto el li como sufijo o como prefijo. En este caso, suffix, ¿no? Que va al final, suffix. Prefix come before the word. Generalmente, pero no es regla. No es regla que todo lo que termine en li es un adjetivo. No siempre va a ocurrir. Hay otros que van a escapar a esta regla. Pero ven el li, se podría decir que en un 80% es un adverbio. Now, for example, then, gently, quite, etc. We can make those are adverbs. But if I want to make a adjective, for example, in here, quickly, is in this case is an adjective. And as a, quick es un adjetivo. Pero si ese adjetivo, quick, lo quiero volver adverbio, la regla me dice que tiene que terminar en li. ¿Cómo sería? Quick. Quickly, rápido. Quickly, rápidamente. Este li, les había indicado que cuando nosotros estamos manejando los sufijos, el li le hace a la palabra terminar en mente. Slow. Slowly. Lento, lentamente. Another. Clear. Clearly. Claro, claramente. Now, healthy. Health. Health, saludable, saludablemente. Quietly. Quiet, tranquilo y tranquilamente. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos esos adjetivos que solamente añadiéndoles el i podemos ya formarlos lo que son los adverbios. Por eso en la diapositiva anterior decía, todos los adverbios, adverbs, if you know the word and that end in li is an adverbs, decía, ¿no? Todas las palabras que terminan en li son los adverbios. That's why. Por eso indica eso. Pero, miren,
Si nosotros empezamos a ver los tipos de adverbios, vamos a tener que comúnmente tenemos 5. Adverbs of time, of place, manner, degree, and frequency. Adverbs of time answer this question: when, how long, how often. Now, who wants to read this part? The first part, the adverbs. Who wants to read? Who wants to read that part? ¿Quién quiere leer esa parte? Can I read it? Me, teacher. Please. The adverb of time give us more details about the time of the verb in a sentence. It usually comes in a sentence either in the beginning or at the end by the importance it is used to express about the moment. Ok. Adverb of time. Los adverbios de tiempo nos van a dar más información y detalles acerca del tiempo que se está usando. Adverbs of time, tiempo. Va a depender mucho si los vamos a usar, los podemos usar tanto al inicio de la oración como al final de la oración, los adverbios de tiempo. ¿De qué va a depender que lo use al inicio o al final? You know? One of you? The importance is it is used to express about the moment. La importancia, generalmente, cuando ustedes escriban los adverbios de frecuencia al inicio, le están dando más énfasis, más importancia al tiempo que usándolo al final. Eso es lo que nos indica. For example, we have to use an adverbs of time, sometimes, always, during, always again, soon, yet, usually, never, just, recently, before, constantly, eventually, frequently, daily, immediately, hourly, weekly, monthly, yearly, and more. If you can see, those words are talking about the time. Si ven estas palabras, la mayoría nos están hablando de tiempo. Sometimes, algunas veces. Always, siempre. During, durante. Soon, yet, aún, usually, never. Immediately. All of those words are mentioned time. Now, if we have to read this sentence, you can find adverbs of time. Si leemos estas oraciones, podemos encontrar lo que son los adverbios de tiempo. For example, in number 1, who wants to read? The first sentence, who wants to read? Me, teacher. Please. Okay, number 1, sometimes I used to go out for refreshments. If you can see, sometimes is adverbs of time in this sentence. Number 2. Number 2. Me, teacher? Please. He recently purchased a costly diamond necklace. Number 3. Toyo, Please. he caught hating is Stephen during the lectures. During, in this case. Number 4. Me, teacher? Me, teacher? Yes. He went to New York and after that he never came back. And the last one. Me, teacher? Please. The dinner is ready just before you come home. Now, who wants to translate the first one?
¿Quién quiere traducir la primera oración? Sometimes I used to go out for refreshment. Mi teacher. Please. A veces suelo ir afuera para refrescarme. I used to go. Suelo ir. I used to go. He recently purchased a costly diamond nickel. Who wants to translate? Mi teacher. Please. Él recientemente compró un costoso collar de diamante. Yes. Number 3. He caught eating his tiffin during the lecture. Someone of you? A ver. Él, caught, eating. Él lo pescó comiendo su tiffin, maybe a cake, a little muffin in this case, during the lecture. Él lo agarró comiendo su tiffin durante la conferencia. In this case, lecture. Number 4. He went to New York and after that, he never came back. Mi teacher. Please. Él fue a Nueva York y después de eso nunca volvió. Never. Number 5. The dinner is ready just before you come home. Mi teacher. Please. La cena está lista justo antes de llegar a casa. Que tú. Before you. ¿No? Antes de que vuelvas a casa. Okay. If you can see, we have in these sentences using adverbs of time. Now, adverbs of place. Answer where. Si estamos hablando de lugares, nos va a indicar lugar. Where. ¿Dónde? And adverbs of the place is used to express more about the place of the verb in the sentence. These adverbs are used after the main verb or at the end of the sentence with an object. Tenemos que tener cuidado en esto de los adverbios de lugar, ¿no es cierto? Se puede usar after the main verb, después del verbo principal, or at the end of the sentence with an object, o al final de la oración con un objeto, object, ¿no es cierto? Now, for example, we have everywhere, nowhere, here, there, above, below, inside, outside, into, and more. For example, we have this sentence. Who wants to read the first one? Me, teacher. Please. We went to the hospital and there were a lot of patients everywhere. Now, number 2. He jumped into the river to save a little girl. That's right. Number 3. An airplane is flying above the clouds. Number 4.
Your birthday present is placed inside a box. And the last one, number 5. Number Hey, 5, teacher. please. Okay. Many of the people are below the poverty line. Now, let's translate it. Number 1, we went to the hospital and there were a lot of patients everywhere. Fuimos al hospital y había muchos pacientes en todas partes. Everywhere. That's right. Number 2, he jumped into the river to save a little girl. Él saltó al río para salvar a la niña. A la pequeña niña, little girl. Number 3, an aeroplane is flying above the clouds. Who wants to translate? Mm, ¿Un avión vuela o está volando por encima de las nubes? Above, place, above. If you can see, above is the adverbs of place. Number 4, your birthday present is placed inside the box. Your birthday present is placed inside the box. tu regalo. Tu, No, sigue. ok. Tu regalo de cumpleaños está metido dentro de la caja. Inside. Many of the people are below the poverty line. Mi teacher, Please. las personas están por debajo de la línea de la pobreza. Now, example of adverbs of place. Now, we have another is adverbs of manner. Adverbs of manner is an adverbs that express some behavior, action, and a manner. This kind of adverbs is present at the end of a sentence, which gives some more details of a noun and has a suffix li. Los adverbios de manera, son los que generalmente los vamos a encontrar como li. The soft, softly, quick, quickly, gently, beauty, beautiful, beautifully, neatly. If you can see all of the words end in li. All of these end in li and adverbs of manner. Y estas estarían cumpliendo lo que decían, ¿no? Si las encontramos que terminen en li, son adverbios. Adverbios de manera. ¿Cuál es la característica de estas? A ver. Adverb of manner, do you know? De la palabra original le añaden, como digamos, de perfect, que es perfecto, perfectly, perfectamente. Le añaden Sí, además aquí que nos indica que estos tipos de adverbios se van a presentar al final de la oración y nos va a dar más detalles del noun, del sustantivo. Esa es la función que van a cumplir estos adverbios de manera. For example, we have, who wants to read the first? Mi teacher. Please. The barber trimmed his hair and beard gently. Number 2. Number 2. Me teacher? Please. He handled
the situation so cleverly without any fight. Number 3, Me, teacher. please. She ran quickly into the room after looking at her teacher coming to her home. Number 4, There is a fragile material, handle it careful. carefully. Number 5, The teacher explained all the essential topics so clearly that each student had understood it. the barber trimmed his hair and beard gently. Who wants to translate? Podría yo. Please. El peluquero peinó su cabello y se afeitó amablemente. Gently, Gentilmente. suavemente, amablemente. What's the meaning of beard? Barba. Barba. Barba, sí. Number 2, he handled the situation so cleverly without any fight. Mi teacher, Please. él manejó la situación inteligentemente, sin ninguna pelea. He handled the situation so cleverly. Clever, inteligente, ¿no? Cleverly, inteligentemente. Number 3, she ran quickly into the room after looking at her teacher coming to her home. Mi, teacher. Please. Ella corrió rápidamente hacia la habitación después de ver a su maestra llegar a su casa. Yeah, that's the situation. Number 4, there is a fragile material, handle it carefully. Mi teacher, hay un material frágil, manejarlo cuidadosamente. Number 5, the teacher explained all the essential topic so clearly that each student had understood it. Who wants to translate? The teacher explained all the essential topic so clearly that each student had understood it. Mi teacher, Please. a maestra para que entendiera. Yeah, that's good. Now, we have adverbs of degree. And adverbs of degree are used to describe the degree of the strength of an adjective or another adverb present in a sentence. For example, we have entirely, slightly, highly, totally, almost, just, nearly, hardly, to, and more. Estos nos van a ayudar a describir ¿qué? El grado o la fuerza de un adjetivo. ¿No? Adverbs of degree.
example, we have, who wants to read number 1? The clock is the same. Read again. Read again, please. Lee de nuevo. Another. Today, climate, no sé si lo dije bien, is extremely hot. Number 2. Me teacher, my project work is almost completed. Number 3. Me, teacher, Please. this liquid is highly inflammable. Next. My office location is nearly half an hour away from my residence. The last one. She The lost last one. her train just a couple of minutes ago. Today's climate is extremely hot. Who wants to translate? Hoy el clima está extremadamente caliente. Yes. Number 2. Me My teacher, project work is almost completed. el trabajo de mi proyecto está casi, no, mi proyecto está casi terminado. El trabajo de mi proyecto está casi terminado. Yes. The last one. This liquid is highly inflammable. Este líquido es altamente inflamable. Be careful when you read highly, ¿no? Cuidado cuando leamos eso. My office location is nearly half an hour away from my residence. My office location is nearly half an hour away from my residence. Who wants to translate? La ubicación de mi oficina es más cercamente de 1 hora y media de distancia a mi casa. She lost her train just a couple of minutes ago. Mi teacher, Please. ella ha perdido el tren hace un par de minutos. That's right. And the last one, we have adverbs of frequency. Now, in this adverb of frequency, we are going to see with more details when we have to put before, after. We have to consider if we are using the verb to be or another verb and adverbs of frequency, ¿no? Cuando veamos los adverbios de frecuencia, vamos a ir viendo que estos se los va a poner en distinto lugar si manejamos con el verbo to be o manejamos con otros verbos que no sean el to be. Adverbs of frequency explain how frequently something can occur without any specification of time. It's used before the main verb in a sentence. Acá nos dice que los adverbios de frecuencia van a explicarnos la frecuencia de algo que está ocurriendo. Sin una especificación, nos va a decir, por ejemplo,
No nos va a decir el tiempo exacto, pero nos va a decir el periodo. Se va a usar generalmente antes del verbo principal, pero esto no es una regla, porque no es antes del verbo si manejamos con el verbo to be. Ahí estaríamos rompiendo esto. Como ejemplo vamos a tener lo que es constantly, occasionally, periodically, regularly, always, never, frequently, rarely, seldom, and more. No? For example, we have here, who wants to read the first? Me, teacher. Please. I always go to the gym for a workout, even in the rainy season too. Number 2. He likes to do shopping occasionally. Number 3. She regularly waters the plants. Number 4. They are constantly checking the time watch in the running match. And the last one? He rarely The last joins one? any parties to enjoy. Good. I always go to the gym for a workout, even in the rainy season too. Me, teacher. Please. Yo siempre voy al gimnasio para hacer ejercicio, incluso en la temporada de lluvias. He likes to do shopping occasionally. He A likes. él le gusta hacer compras ocasionalmente. Very good. She regularly waters the plants. Ella regularmente riega las plantas. Good. They are constantly checking the time watch in the running match. They are constantly checking the time watching in the running match. Who wants to translate? Mi teacher. Please. Ellos constantemente ven su reloj en el tiempo apresurado. Running en la carrera en todo caso, ¿no? Running. He rarely joined any parties to enjoy. He rarely joins any parties to enjoy. Mi teacher, él raramente se une a cualquier fiesta para divertirse. Great. Great. Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido cómo usamos los adverbios de frecuencia? Yes, teacher. Yes, teacher. I have these examples. If you can see, in number 1, she climbed the mountain slowly. In this case, who wants to read the first, the second, and the third sentence? ¿Quién quiere leer la primera, segunda y tercera? Oración. Me, teacher. Please. Okay, number 1, she climbed the mountain slowly. Now, second. Second, slowly she climbed the mountain. And 3, she slowly climbed the mountain.
What is the adverb? El primero, ya que siempre los adverbios van, bueno, en uno de los casos siempre van al final. Ujú. ¿Y estaría mal la segunda y la tercera? ¿Estaría mal? No. También pueden ir en ese orden. Después del subject, del sujeto, she slowly climbed the mountain. Slowly she climbed the mountain. If you can say. Now, number 4. He is Doctora, perdón. nice. Entonces, ¿cuál es el más correcto para dar esa expresión? ¿Se acuerdan que les dije por qué ponemos a un inicio? Que se puede poner un inicio, también un final. Ah, ya. Cuando tú le quieres dar más énfasis al adjetivo, lo vas a poner adelante de la oración. Lentamente. Ella escaló la montaña. Lentamente, ella escaló la montaña. La otra le está dando más énfasis a la primera. Ella escaló la montaña lentamente. El énfasis aquí le está dando, cuando ustedes ponen más estos adverbios a la parte inicial, en este caso, le está dando más énfasis. Pero también nos está diciendo que sí se puede usar después de she slowly climbed the mountain. Climbed the mountain, if you can see. Now, look at number 4 and number 5. He is nice speaker. And 5, he speaks nicely. La primera está como un adjetivo y en la segunda oración está como un adverbio. ¿Quién quiere traducir ambas? ¿Quién quiere traducir la 4 y la 5 para poder notar esa diferencia? Tal vez sería, él es buen orador. Y el 5, él habla muy bien. Oh, hermosamente. Nice, nicely. Number 6. Who wants to read? Mi teacher. Please. Ella es rápida corriendo y ella corre rápidamente. If you can see, we have adjective, quick, as an adverb, quickly. He easily lifted the box. En esta oración, ¿cuál sería el adverbio de manera? ¿Pueden identificar al adverbio de manera? Easily. Yes. Easy, easily. Easy, easily. El adverbio de manera, en este caso, sería easily, cuidadosamente. Acá nos estamos basando en lo que dice, ¿no? De la terminación ly. Al ly. I put it there. ¿Cuál sería el adverbio de lugar? There. There, ¿no? ¿Dónde lo puso? Ahí.
You didn't study enough for your test. ¿Cuál sería el adverbio de degree? Enough. 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 In this case, enough. Lo suficiente. You didn't study enough for your test. I am rarely late. ¿Cuál sería el Rarely. raramente llego tarde. I work 5 days a week. ¿Cuál sería el adverbio de tiempo? Week. Week. All of you agree? Yes, teacher. ¿Están de acuerdo todos? Week. Could be days. Days a week. 5. Yes, days and week. Days and week. ¿Está bien si digo solo el adverbio en este caso sería días y week, semana? Week. In this case, no solamente es una palabra. En adverbios de tiempo también pueden ser mucho más. En este caso sería 5 days a week. Ese sería el adverbio de tiempo. No puede ser, si dices day, no estás especificando cuántos días. Pero esta, 5 days a week, me está diciendo la frecuencia de este tiempo. No puede ser solamente week in this case. Apparently, they're not sure they want to get married anymore. ¿Qué adverbio tengo ahí? Apparently. Aparentemente. They're not sure they want to get married anymore. He easily left the box. ¿Dónde estaría el adverbio de manera? Easily. Easily. It's the same, no? It's the same, sorry. Now, look at the sentence below and decide whether an adverb or adjective is needed. Circle your choice, then underline the word it modifies. It, adverb usually put, not always, and in ly. Tenemos dos palabras, un adjetivo y un adverbio. Para la oración, ¿cuál es la más conveniente? In the first, the house looked empty or empty? Empty. The first or the second? Second. The second? The house looked empty. Or empty? Empty. Empty. Empty means vacío. Acuérdense que li hace que termine en mente. En este caso, the first one is the correct. Now, the second. Who wants to read? Widely. Will The second. Or the first. The second. The second. Jason, Pichet, Whitley.
Number 3. Number 3. Strangely. Good or well? Good. Good. Good or well? Good. Well. In this case, well, mejor. Number 4. Beautifully. Beautiful or beautifully? Beautiful. Beautiful. The first. Number 5. The second one. The teams were matched even or evenly. 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 Yes, evenly. Number 6. The cheese of this. Strange. Strange. Yes. The cheese on this cracker tastes strange. Number 7. The second, You print so. You print so. Nerdly, the second. 8. The second. All of you agree? Promptly, puntualmente, at 10. I go to the gym. Regularly. Of course, the second. Number 10. The snow fell. The snow fell. La nieve cayó. Second. the second, The second. Constantemente. The solution of the cream seemed. The first. First. First.
First. The first, obvious. And the last one. Second. The hem of the skirt was Second. The second, teacher. the second. We finish with that. Now, I'm going to give this one. Tenemos que escape. Now I think it's clear, ¿no? Ahora sí está un poquito más claro si es un... What do you think? ¿Qué creen? Esto vamos a ir realizando en oraciones, identificando estas tres cualidades en la oración. ¿Y cuál es un adjetivo, cuál es el noun en la oración, o si encuentran un adverbio? I want to show you this one. Teacher. Yes, teacher. You have... ¿Tienen hasta qué hora? Estamos a 48. 75%. Direction. En las palabras que tienen su con slash, underlined, tienen que identificar si es un adjetivo o es un adverbio. ¿Ok? Start to work. Teacher, ¿subimos esto en una hoja o podemos subirlo en un documento? Wait. Están trabajando al lado y no sé si escuchan esas. A ver, no solamente van a hacer este. Vamos a terminar acá. Les voy a subir este trabajo al Moodle. Estoy suponiendo que el 100% ya está matriculado y ya tienen su cuenta de la institución. No solamente va a estar esto. Ya trabajamos este primero. If you can see. Now you are going to work in number 2, number 3. No, number 3 is the same of... okay, let's work in number 3. Number 3. And number 5. Just that. Les voy a subir a la página de Moodle. Van a tener una semana para trabajar en estos ejercicios. ¿Ok? Ok, teacher. Serían las 1, 2, 3 y 5. En todo caso, yo lo voy a ir seleccionando. ¿Qué ejercicios van a trabajar? Identificando lo que son los adjetivos o es adverbio. Por ejemplo, acá que nos dice, los que están en rojo, que los write the correct of the red word in parentheses. La forma correcta, o va a ir como un adjetivo o va a ir como un adverbio de lo que está con color rojo. ¿No? Eso es lo que nos indica en este ejercicio. Okay, I'm going to put
those exercises in the Moodle. Se los voy a subir estos ejercicios en los que vaya seleccionando, ¿ok? See you. 9:15 al primer grupo y 10:00 al segundo grupo. ¿Objetivo o hay que copiar necesariamente todo eso? No. Lo que único que van a ustedes a poner entre paréntesis es un adverbio, adjetivo, adverb, adjective. Just that. You have to recognize. Tiene que reconocer. Identify. Teacher, se puede trabajar en el mismo Word, ¿verdad? En todo caso es un documento PDF. Si pueden trabajar en el mismo documento, lo pueden hacer. Ok, gracias.